Vamos a hacer un pequeño resumen del trabajo que realizamos en la última clase que nos vimos, que tiene que ver con la caracterización en el deporte. Muy importante lo que comentamos de tomar nota frente a cada una de las actividades que estamos realizando. La caracterización en el deporte, sus elementos didácticos, pedagogía de conceptos. ¿Qué entendemos entonces por caracterización? Cada vez que estemos trabajando en esto, debemos tener en cuenta que esa caracterización tiene que ver con unos factores o conductas que son componentes propios del entrenamiento deportivo y que permiten que uno pueda desarrollar el trabajo distinguiendo qué se hace en una disciplina con respecto a otra. En este caso, los componentes que vamos a caracterizar son la disciplina deportiva, el entrenador y por supuesto el deporte. Ahora bien, la caracterización del deporte tiene que ver básicamente con definir la intensidad de cada una de las características que son propias de esa disciplina deportiva y que contribuyen a que al final tengamos un determinado resultado. Esa caracterización del deporte básicamente tiene que ver con los elementos como la disciplina deportiva, qué tipo de disciplina es la que estamos desarrollando. Esta está basada en diferentes elementos que vamos a caracterizar, como la acción motriz, las reglas de la disciplina, la observación y la valoración de los resultados, etc. Los objetivos que nos proponemos para poder hacer una caracterización adecuada son: 1. Perfeccionar aptitudes; 2. Alcanzar la forma deportiva; y 3. Producir prestaciones muy específicas. Por supuesto que al hacer la prestación específica estaremos o perfeccionando aptitudes o alcanzando una forma deportiva determinada. Esto va a estar determinado por el estado de entrenamiento, la adaptación biológica de cada uno de los participantes en las actividades y por supuesto ese estado de preparación que vamos a conocer en el momento en que el individuo entra a nuestro proceso y cómo lo va a manifestar cuando esté saliendo o esté dentro del mismo. El entrenamiento tiene que ver con esa capacidad en determinados momentos de la historia del deportista para desplegar la máxima, valga la redundancia, capacidad que se tiene. Ahora, ¿qué es importante tener en cuenta? ¿Cuáles son esas posibilidades máximas que tiene el individuo desde lo orgánico, funcional, pasando por lo psicológico, el carácter, etcétera, que le van a permitir llegar a determinados resultados? En segundo lugar, el nivel que alcanza dicha disciplina en el contexto donde se está desarrollando. Y por supuesto que todos estos elementos, me permito señalar acá, todos estos elementos tienen que ver con la eficacia de la escuela. Es decir, que cada uno de ustedes como profesor estará determinando qué tipo de escuela es la que se está desarrollando a partir de su filosofía y de su objetivo como licenciado en deporte. Bien. ¿Qué es importante para el entrenador y los diferentes administradores del deporte? 1. Conocer el contexto. Por supuesto que el deportista es fundamental en conocer el contexto, cuál es la realidad que está manejando, cuál de los elementos que aparecen frente a la mirada que tiene del deporte es el real, en donde los objetivos están enfocados con una claridad total o de pronto no lo estén tanto, cuál de las miradas que está haciendo es la real, desde dónde está parado el deportista. Una manera de caracterizar tiene que ver con de qué manera la estructura motriz de las diferentes disciplinas se presenta. Vamos a poner un ejemplo relativamente muy sencillo y tiene que ver con 1. Cuando yo voy a utilizar al máximo las capacidades condicionales
y las capacidades coordinativas, es importante tener en cuenta el elemento máximo. En actividades que son de enfrentamiento, esas actividades las puedo caracterizar en combates, juegos deportivos, el atletismo y la gimnasia. O sea, todas estas caben dentro de esa estructura motriz que le permite a uno decir que la característica fundamental es el máximo de la capacidad condicional y coordinativa y que tienen determinado nivel de enfrentamiento. Así tengamos deportes individuales como el atletismo y la gimnasia. Por otro lado, cuando la característica de utilizar un medio de locomoción en una disciplina deportiva me permite determinar cuál va a ser la aptitud que se necesite para utilizar las fuerzas motrices externas de manera racional para mover ese medio de locomoción. Esa es la característica que tienen deportes como el automovilismo, el ciclismo, el surf, etc. Y así sucesivamente. También podemos encontrar que la caracterización de las disciplinas tienen que ver con el contexto donde se desarrollan. Por ejemplo, en este caso que tenemos nuestras disciplinas olímpicas, tenemos unas que son de carácter cíclico, otras, pues lo aclaramos acá, la natación, el remo, el ciclismo, su movimiento es exactamente, digamos que el mismo durante la ejecución, desde que parte hasta que finaliza. Las disciplinas de velocidad y fuerza, entonces hablamos de saltos, lanzamientos, halterofilia, las disciplinas de combate, el boxeo, la lucha, etc. Y así sucesivamente, como ustedes pueden ver en cada uno de los ítems que estamos mostrando en esta transparencia. Esta es otra manera de caracterizar. Y por supuesto que la caracterización debe estar fundamentada en elementos pedagógicos y didácticos. Vamos a ver un ejemplo que es el baloncesto y lo tenemos de la siguiente manera. Parece algo como demasiado sencillo, pero es fundamental. Primero, ¿qué nivel es el que tienen mis deportistas? ¿En qué rama se están desempeñando? Y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque voy a poder mirar este deporte metodológicamente, que es la característica que quiero ver, cómo es. En este caso es un deporte con pelota y de conjunto. Sí, parece nuevamente una tontería, pero hay que tener claro que es una pelota, que es el conjunto LL. Es decir, que se me están sumando acá como el manejo de un artefacto, pero como el conjunto va a ser fundamental. Psicológicamente es de una alta exigencia táctica, es un agregado de simultaneidad que es, me enfrento a un adversario que tiene una cantidad de componentes, pero a la vez tengo una colectividad que me acompaña, que son mis compañeros. Biomecánicamente es acíclico, bioquímicamente es combinado aeróbico anaeróbico, sociológicamente es un deporte colectivo, o sea que el concepto de colectividad tiene que seguir siendo muy, pero muy importante. Cinemáticamente, si nos vamos al análisis del movimiento, es complejo porque se maneja un implemento y unas acciones que tienen que ver con la velocidad gestual y el desempeño de elementos como fondo figura, por ejemplo. Ahora, en nuestro país, que tenemos un deporte tan de altísimo nivel como es el ciclismo, con características administrativas bastante complejas, hay que tener en cuenta que uno como licenciado, uno como profesor, debe conocer elementos tales como esta. ¿Cuál es el nivel de desarrollo científico técnico del país? O sea, si nuestro desarrollo permite que el deporte pueda llegar a las instancias más altas, ¿cómo es posible que estos ciclistas colombianos estén llegando tan alto? Bueno, tendrá que ver con la forma como están desarrollando su trabajo fuera del país. ¿Será que el trabajo que se está haciendo en el país es el adecuado? ¿Será que ese desarrollo científico técnico sí nos permite hacer eso? Bueno, el lugar que ocupa el deporte en el contexto, o sea, qué tan importante es para nuestra sociedad. ¿Cómo es el sistema de competiciones? ¿Qué nivel de organización tiene?
cuáles son las características administrativas que permiten que las fechas se cumplan, que todos los elementos estén a tiempo. El modo de vida de los deportistas, y eso es bien importante para un profesor. Las condiciones de entrenamiento y preparación. Puedo tener un modo de vida muy adecuado, pero que las condiciones de entrenamiento y preparación no sean las más adecuadas. ¿Cuánto tiempo tengo para desplazarme? Las distancias, de qué manera las recorro, etcétera, etcétera. ¿Qué garantía de materias técnicas, médicas y científicas tengo? Bogotá, por ejemplo, que tiene un centro de alto rendimiento, cuántos deportistas recibe, qué tipo de deportistas recibe, eso es importante conocerlo. Y algo que sí es muy completamente inherente al profesor, el nivel de conocimiento y categoría pedagógica de los entrenadores. Y eso es bien importante que lo tengamos en cuenta, porque de ahí dependerá la longevidad de nuestros deportistas. ¿Cuál es la cualificación de los responsables del deporte? Pues ahora tristemente tenemos un evento como la ley del deporte, la cual eh, no fue avalada por nuestro presidente, entonces quedamos como desde el comienzo. Ahora, vamos a iniciar la segunda parte de nuestra clase y vamos a pasar esto en un video que será